pero se hace en Pero privado. interno. El momento Se hace en apropiado, privado, sí, el correcto, momento lo vas a apropiado. agarrar. Ni siquiera de camerino ahí, lo agarras en el hotel o al siguiente día en la concentración, en el trabajo, y lo agarras y platicas con él y decís, esta es una zona de seguridad, así le llaman los técnicos a esa zona, seguridad, y no puedes cometer errores como eso. Lo de que Ocellán yo creo que es inaceptable, el maratón, y escuchar a un presidente como el ingeniero Yanke Rosenthal, un brillante empresario, que esas son las preguntas que se hacen muchas veces. ¿Por qué no comulgan con lo que hacen también en sus empresas? Una persona brillante como Yanke Rosenthal sale diciendo al finalizar el partido que sigue que Ocellán al frente de maratón. No entendemos con qué criterios. Ahí me parece que hay una amistad que va rompiendo lo que institucionalmente hemos dicho nosotros que es lo que se debe fortalecer. Los nombres propios de las personas pasan a segundo plano. Lo importante es fortificar, ser cada vez más protagonista con la institución que uno representa para que más tarde siga recaudando lo que uno le va heredando, que es sobre todo la presencia y el enriquecimiento de la gente por una institución que, como diferentes nombres podemos reconocer en el país, tienen esa fortuna. Entonces no se trata de que venga hoy Yankel a querer tomar una decisión que va en contra de los principios de la institución. Cuando la institución está en arena movediza, hay que llevarla a tierra fértil, a donde se pueda consolidar, y eso no lo está haciendo Maratón. Así que desde toda perspectiva le cae toda la carga encima y él sabrá qué es lo que hará para navegar con este barco que se va complicando, porque con lo que nos estaba señalando, por ejemplo, Mario Moncada, quedamos claros que no puede ser que se le esté señalando como responsable a un jugador, porque cuando usted hace un señalamiento como ese y saca a un jugador en las circunstancias que lo hizo, a él está responsabilizándolo absolutamente de lo que ha ocurrido. Y aunque tenga la razón, lo menos que puede hacer es demostrar que hay solidaridad, que se está trabajando en equipo, que hay un equipo y que finalmente cuando todos ganamos, cuando todos perdemos, cuando alguien se equivoca, todos nos equivocamos. No es cuestión de que cuando hay una cosa buena es mía y cuando es mala es tuya. Sigamos con el recorrido, por favor, de la última fecha de la primera vuelta del campeonato. Vamos al partido más flojo. Yo nada más quería opinar acerca de lo del arbitraje, que es lo que me compete. Yo quiero ver a esta cuarteta arbitral y el llamado a la comisión dirigiendo el próximo domingo, porque hizo un gran trabajo. La de Maratón. La de Maratón fue un gran trabajo, ese juego era complicado, hizo un gran trabajo. La comisión está en la obligación, tiene el deber de nombrarlos nuevamente para que dirijan el próximo juego. Si queremos sacar un torneo difícil, con un arbitraje bueno, ¿verdad? Esos señores salieron y nadie habló del arbitraje. Sí, inmaculado, de verdad. Victoria enfrentando a la Real Sociedad, partido que fue soso, el más flojito de esta fecha número 9 del campeonato, con un 0-0, así lo refleja el marcador, profe. Sí, aproximaciones en las áreas, en base a estas acciones de balón parado o disparos de media distancia, pero que en realidad lo que fue la intensidad del partido muy poca, valorable a lo que se esperaba de dos equipos que tienen pues la capacidad como para poder mostrar un mejor fútbol. Las expulsiones, Mario. Me decía Gilbert el viernes que presentamos las cuartetas, todos los árbitros son buenos. Podemos ver esa expulsión de Armando Castro, una expulsión bien realizada, ¿verdad? Dos tarjetas amarillas bien mostradas a ese jugador, y Armando Castro tuvo uno que otro error que habría que estar bien pendiente del juego para podérselos haber detectado, pero fue un buen arbitraje también de Armando Castro. En mi opinión, la cuarteta que dirigió también ese juego tiene, mire esa falta, es ridícula, innecesaria. Lo comentábamos ayer en la zona donde su segunda amarilla y roja. Buen trabajo también de Armando Castro. Y así lo entiende también el jugador, porque que finalmente sale como es Andino. Sí, Eric Andino. Y Andino era de los jugadores que había realizado en ese partido un buen juego. Sí, la verdad que sí. un buen juego. No, y a rato viene haciendo buenos juegos con el Victoria. Le viene bien Victoria. Viene de Olimpia, ¿eh? Pero le viene bien Victoria. Participación. El Olimpia nunca tuvo una buena presentación. Sí, puede llegar a ser un buen Victoria, jugador ahí en el Victoria, porque tiene la oportunidad y la Él continuidad. es el que le pega a la pelota. No, ese es el argentino. El argentino. Domínguez. Es el que le pega, ya no estaba por... Ya no estaba, sí lo acabas de forzar, pues no debe hacer ni modo. 0-0 pero la verdad es que en este partido se podía haber previsto que iba a ocurrir lo que ocurrió finalmente, porque había que entender que la inseguridad que traía la Real Sociedad, porque venía de perder un partido que supuestamente tenía que haber ganado con el equipo de la cola, y así teóricamente debería haber sido superior,
Y cuando llega a la Ceiba se encuentra con un equipo que viene de empatar con supuestamente el de mejor rendimiento, con el Olimpia aquí en la capital. Se presuponía entonces que Victoria iba a tener un partido especulativo porque también respeta a la Real Sociedad por lo que viene haciendo Real Sociedad. Y por lo que le ha hecho en los campeonatos Por lo que le ha hecho a ellos, les ha ganado la mayor parte de juegos. Sí. Para Victoria, si tomamos en consideración los partidos anteriores, ese es un buen resultado. Sí. Victoria pocas veces le ha empatado a la Real Sociedad, Y si siempre tomamos pierde. en consideración lo que ha venido presentando Real Sociedad como equipo en Liga Nacional, es raro verlo sumar solamente uno de los últimos 6 puntos disponibles. Y ahora tiene un problema enorme porque enfrenta en su próximo partido a Olimpia en un partido directo por la punta del campeonato. Bueno, sigamos con el recorrido que tenemos en esta fecha del campeonato de la Liga Nacional, la última. Y vamos hasta el estadio Excelsior de Puerto Cortés, donde Real España le hizo los honores al platense de esa localidad. El equipo españolista volvió a la senda de triunfo con este gol. La verdad que de primerísimo nivel, como la agarra rica esa pelota. Julio, el Palomo Rodríguez para poner el 1-0. España ahí tuvo un control del juego, tuvo muy pocos apremios en su zona defensiva. Y la verdad que el resultado es más que merecido. No se fue Memo, ¿eh? Se quedó el técnico. Fallé, se quedó el técnico. Pero no fallé en una cosa, en algo que les comenté, la desconcentración que podía haber tenido Miguelito Torres. Es decir, si Miguel se concentra va a sacar un buen juego, si se desconcentra, ensució el juego con la expulsión del Palomo Rodríguez. Sí, Esa no es expulsión y eso es lo que tiene que mejorar, ¿verdad? Esos momentos de desconcentración. Conozco muy bien los árbitros, Gilbert. Conozco muy bien los árbitros y sabía que si desconcentraba iba a cometer lo que cometió. Un juego que lo puede haber sacado perfecto y en un minuto manchó su partido. Miguelito, para mí, por esa jugada, tiene que ser relegado por el árbitro suplente que está esperando su turno para que la comisión le dé continuidad a los árbitros que andan en mejor nivel. Raúl era. Raúl Castro, el cuarto árbitro, pero la comisión sabrá quién puede estar como suplente de él para esta jornada que viene. Y ese árbitro, Miguelito, tiene que esperar turno como árbitro suplente, como en los equipos No de se fútbol. puede premiar el error que cometió. El error que cometió, no, Punto. porque expulsó a un jugador que no merecía la tarjeta roja. que dice- Como mucho, tarjeta amarilla, aunque también se pudo haber ido él con un libre indirecto si hubiese querido y nadie hubiera dicho nada. Y como dice Mario, finalmente hay que buscar las cuartetas al igual que los equipos que repitan lo que mejor lo hacen. Y Punto. el Ese problema es el arbitral va a estar primer solucionado, Gilbert. Yo se lo propuse miles de veces esto a la comisión. Que hubieran 5 árbitros titulares y 5 suplentes. Y por allá 3 grupos de 5. A, B y C. El A dirigiendo, el B esperando turno y el C esperando turno del B. El problema solucionado, profe. Porque entre más oportunidad nos dan a los árbitros, nosotros estamos más como más enchuflados. No, y en es los que juegos. también acuérdate que Una el que viene de regularidad de atrás, participación. el que viene de atrás por naturaleza trae hambre. Quiere triunfar, quiere ser protagonista, quiere Cuando demostrar te- que él cuando te sabe, dan y la eso es oportunidad. normal y eso es bueno. Como en los equipos también, Pero la competencia. el titular tiene que estar pendiente del suplente porque sabe que Correcto. lo está superando. Lo importante es que estamos agregando las cosas tal cual deben de ser, para que la comisión tome cartas en el asunto y finalmente que vaya orientándose a que nosotros lo que queremos es el bienestar del arbitraje y lógicamente que tengamos un campeonato que tenga mayor convocatoria, que tenga menos responsabilidad o incidencia el arbitraje en relación a la mayoría de los comentarios que se hacen, sobre todo cuando estamos en la última recta del campeonato, siempre estamos llenando, los árbitros están metiendo mano, entonces desde ahora y mucho antes estamos orientando, pero así, prudentemente y sobre todo categóricamente para que las equivocaciones sean menores y lógicamente nos dejemos acompañar de mejores resultados en términos generales. Gilbert, ¿qué dijo doña Carla ahí en este juego? Nada, ¿verdad? Porque ganó, pero ¿qué dijo Yankel? Tampoco nada, del arbitraje. ¿Qué dijo el técnico de Platense? Nada. ¿Pero qué dijo Medford? Se equivocaron con la expulsión del Palomo, fue lo único que dijo. Con los dos juegos que hemos visto, ¿verdad? ¿Qué dijeron los de Victoria y Real Sociedad? Nada. Significa que andamos bien. Y esos temas vamos a tocarlos acá. Correcto. Cuando fallen vamos a decirlo también, ¿verdad? Sí, Sigamos. sí. Vamos ahora con el partido que enfrentó justamente a Olimpia contra el Deportes Sabi, un verdadero espectáculo, de verdad, entre dos equipos que no se tuvieron miedo, pese a la cancha que la vi en uno de los peores estados que he visto, y eso que normalmente se ve así. Ahí tenemos el primer gol, llegando por parte en esta ocasión de Pastor Martínez. Luego luego de del Mena, remate una buena ejecución de de Mena. Y no llega Noel y a ti el acecho de Pastor Martínez. Pastor, para anticiparse a la acción de Johnny Palacio. que yo ni le pudo haber arrancado la cabeza. Lástima que no tenemos una toma abierta, pero ese es un fuera de juego. Ese gol tiene Es un precedido, fuera de precedido juego. de un fuera de Sí, juego, sí, sí. ¿verdad? De una toma abierta se ve claro que Pastor Martínez está en una posición de fuera de juego al momento que Mena ejecuta el tiro libre. Sí, es una verdadera lástima, es cierto eso. No fue la mejor toma la de la transmisión, pero sí había una posición adelantada. Luego llegaría el gol de Pablo Vázquez
Ahí lo tenemos a el jugador que anota de 2-2 con Olimpia, 2 partidos de haber debutado y lleva 2 goles a buen centro por parte del colombiano Guerra, que luego fue de los movimientos internos que hizo Héctor Vargas ya en el segundo tiempo. Cumpliendo lo que había anticipado, el hecho de que en Santa Rosa iba a necesitar gente para el juego aéreo, porque se podía jugar muy poco a ras de pasto, entonces tenía que buscar superar el medio campo para buscar llegar directamente al área rival. Llegaría luego el gol del empate por parte del Deportes Savio en esta ocasión, llegando Ángel Omar Pineda. Bonito golazo, gol, Acción y reacción, la acción de Noel y la reacción de Y de Pineda en alta el momento. dificultad, Sí. de dificultad enorme. La esa ejecución del jugada. tiro libre, una jugada preparada, devuelve Pastor y bien Aquí. Pineda ahí, la expulsión. Expulsión, Mario. Bueno, vean Héctor Rodríguez, también un arbitraje limpio, con pequeños errores de leyes de ventaja que retrocedía. Sí, pero ahí que la tenía fuerza desproporcionada fuerza por la desproporcionada. ¿Cómo es espalda. posible que un jugador profesional va a comer? Miren, hasta Vargas se enoja. Le comentamos ayer que antes del segundo. Óigame, un jugador profesional, ya con el recorrido que tiene este muchacho, cometer ese tipo de acciones. Sí, en un lugar donde no le hace daño a nadie ese jugador. Así es, luego llegaría el gol del empate por parte del conjunto Albo en esa ocasión. Aquella regla se cumple, ya había pasado en el gol del Deportes Savio y ahora también en la otra portería. Ahí 2 toman- cabezazos ahí dentro del área y el el gol. inconveniente es el de mismo Galdames, que pierde de vista al centro delantero, está a la espalda del Vázquez y le gana la posición. Pero gran mérito de Vázquez. ¿eh? No, ese es lo primordial, que lo rescató Quilmes Santier. Lo que digo, el hecho en defensa, Sí, nuevamente sí. hipnotizado por la pelota, sin percatarse que a su espalda está Ahora, un- lo hemos criticado también, pero cuando hay que darle, excelente aquí Choco Lozano, para dar esa Sí, asistencia, hizo pausa, aguantó el tiempo. hizo pausa, Correcto. y Es esperó que, él el arribo tiene, de- es que él tiene para poder hacer eso. Él es un jugador Ahí, de verdad claro. dúctil, es un jugador interesantísimo porque él piensa, tiene razonamiento, pero lamentablemente empobrece mucho su trabajo porque le falta dinámica, mayor velocidad, sobre todo en la ejecución de lo que le ordena el cuerpo que debe hacer, porque sí tiene una muy buena ubicuidad, técnicamente control bien. que el hace control Guerra, orientado y bien la definición correcto. también. El todo lo control que hace Guerra, muy bien orientado porque le sirve para recepcionar, pero Que también era para lo llevar mejor la- que había hecho Guerra en el partido. Esto fue lo mejor y que jugando hizo. en la posición ya de lateral izquierdo. Ya, Aquí, fíjate que aquí lo interesante de reconocer es que Olimpia hace tiempo no se miraba como un equipo que podía remontar. Y esto ya es interesante visto desde el trabajo también que ha venido haciendo Vargas. Porque el equipo, a pesar de haberse quedado con 10 hombres, responde a una necesidad que estaba ahí Y latente. en 4 partidos ha tenido la dificultad de estar con 10 hombres. ¿no? Yo quiero hacer un comentario para ver si uno de ustedes me ayuda. ¿Habrá alguna comunicación entre Vargas y Diego Vázquez? Porque a Vargas le expulsan a Palacios, saca a Portillo, pasa a Fabio como lateral izquierdo, sigue con Béqueles como derecho, pasa de centro a Garrido, Garrido, y viene y acá en Tegucigalpa sucede algo parecido. No, aquí, O sea, la experiencia de Vargas con la experiencia de Diego, quiero hacer el comentario. Sí. No, Porque usted aquí- está haciendo una sátira, no es un comentario, discúlpeme. Mire, Quilmes, viene Diego y también saca su lateral izquierdo. Sí. Pasó al colombiano lateral izquierdo. No, Dejó a Junior. No, pasó a Varela. pasaba Varela. Pero quien terminó viéndose como el de los errores fue el colombiano, que quiso quedarse en esa Porque posición. no llegaba Porque Varela. no No llegaba llegaba Varela. Varela porque Varela jugaba de la media cancha hacia adelante. Lo agarraba Entonces solo. yo digo, ¿será que Diego le quiso copiar a...? No hemos llegado todavía a Motagua. Ah, ok. Ok, pero quería hacer ese comentario, el de Olimpia, Pero sí. la buena visión de... No, la buena visión tuya de que de un te parece técnico, una- no, de un una técnico, relación de un Porque técnico la con el rela- recorrido, Correcto. con el Sí. recorrido, Es que es Y la, algo que- relación, y la relación vale, porque son cambios. Es algo que está implícito, ¿ah? Cuando te vas a presentar frente a alguien que tiene experiencia, contra alguien que no tiene No, y además- la misma, vas a evidenciar que hay una serie de deficiencias en las concepciones de cómo se manejan, cómo se reacciona, incluso en muchas ocasiones los lenguajes que se hacen de parte del director técnico influyen mucho en el desarrollo del jugador y no te además estás dando cuenta. Lo de Vargas viene también el conocimiento del plantel, También. de los Sí. jugadores. Yo ayer les decía a ellos en la noche lo que pudo haber sido con ese cambio, las variantes que se debieron haber dado con ese cambio, pero que no, ni No, por cerca. y que hay que ver algo también, y lo comentábamos contigo durante el partido, ser ofensivo es de practicarlo y serlo durante toda la semana.
no es querer ser ofensivo simplemente ahí en el partido, matacaballo, tomar decisiones y en 20 minutos querer cambiar lo que hiciste en 70 y verte tan mal como se terminó viendo finalmente Motagua. Lo de Motagua fue desastroso. Fíjate que se enriquece porque eso es lo que está haciendo Olimpia. Olimpia es todo un equipo que tiene mentalmente el arco de enfrente, lo tiene en la cabeza, lo tiene entre ojo y ojo. Y eso es lo que le permite. Juegan bien ordenados, juegan con 5... con técnicos anteriores eran delanteros y jugaban con 5 delanteros ordenados, profe. Sí. Lo practican como dice Quilmes en todas las No sé qué opina de esto, no sé qué opina usted esto, tú y el profe muy en particular. Olimpia, muchos dicen, es que no ha encontrado un 11. Yo creo que lo que está haciendo Vargas es probando todas las armas que ha tenido finalmente, porque Olimpia no es que se mira mal, pese a que es cierto, no tiene un 11 titular, pero Olimpia ha presentado tantas armas que creo que Vargas así como que está demostrando simplemente todo el poderío ofensivo que tiene, que se habrá de quedar con uno, sí, pero hablamos de un equipo que pese a no tener un 11 titular tiene funcionamiento y está invicto. Pero creo que esa es el forma de trabajar de Vargas, porque nunca he conocido a Vargas con un 11 un equipo. En Victoria jugaban todos también. Exactamente. En Victoria jugaban todos. Salía uno, entraba otro. Nunca tuvo un cuadro titular en Victoria. Yo hoy hablaba con Héctor Vargas, mañana lo vamos a tener aquí a propósito. Y él me decía, es que en Olimpia pareciera que hay jugadores que creen que son titulares porque son titulares y la competencia es brava. Fíjate que lo que tú decías, por ejemplo, los 5 árbitros, los 5 más para formar 3 grupos de 5, te pasa por ejemplo en Olimpia. Fíjate que Pablo Vázquez ha llegado en 2 oportunidades, o sea, de la competencia te estoy hablando que ha llegado en 2 oportunidades y ha permitido el resultado. O sea, que eso que él está haciendo es parte de una filosofía que lleva a la práctica, que rotar, porque siempre es interesante estar rotando, porque tú no te puedes definitivamente identificar con un tan solo jugador. Por diferentes razones durante la semana, o una lesión, etcétera, tiene que haber gente que pueda ocupar también esa responsabilidad dentro de la rotación del plantel. Sí, ahí es donde viene lo que yo siempre he mencionado y que Vargas lo ratifica, que un equipo no solamente van a ser 11 titulares, que si trabajan los otros, no lo voy a trabajar con estos 11, yo tengo que trabajar con los demás para darles a entender que en cualquier momento les va a caer esta función. Sí. Y por eso el hecho de tener jugadores que tengan un conocimiento de diferentes posiciones es lo que le ha dado. Por ejemplo, ayer, hoy escuchaba comentarios de que Discua, que después se va a llegar a eso, que Discua terminó cansado. Pues sí, terminó cansado porque es el único que corría, el único que generaba acciones, no había un juego colectivo que tenía en ese caso ayer Olimpia, porque jugando Guerra por la izquierda, él sabía que si iba tenía una cobertura de un determinado jugador, pero lo de Varela, si iba al ataque y a la espalda de él quedaba ese José Rodríguez que hizo lo que quiso por ese sector, porque no había un relevo, y como les comenté, había una variante que hacer en relación al cambio que hizo, pero que no tuvieron la visión como para poder corregirla y hacer entender que esa línea que tenían de 5 pudieron pasar a una línea de 4 tranquilamente sin bajar tanto a Varela. Como que tenemos ganas de hablar de Motagua, veamos el partido entre Motagua, finalmente el video donde el conjunto azul profundo ayer ha caído derrotado en su propia casa de forma de verdad que inexplicable y también inexpugnable, porque como lo dijo Tábora, con los cambios de Diego yo supe que el equipo iba a quedar desprotegido y simplemente aproveché, lo dijo el director técnico de Parrilla Zone aquí. Esta jugada, don Mario. No, es una jugada de las que hay cienes en el área, ¿verdad? Y los árbitros tenemos que tener, en primer lugar, un buen ojo y aparte de un buen ojo, un valor, porque estas jugadas no es fácil sancionarlas. Yo sí también la creo que no es tanto. Ahí la mejor posición la tiene el árbitro, ¿verdad? El joven Zelaya, y él tuvo que haber visto qué es lo que pasó en esa jugada, porque ahora, la toma no es clara. Sí, pero como esas hay cienes, ¿verdad? Veamos el desorden aquí, profe, en la marca ya de un Motagua que ha perdido el orden táctico allí y aprovecha muy bien Estupiñán. Y aquí se confirma un 2 contra 1 en los últimos minutos. Si antes de ese gol primero hubo un contraataque de Parrilla Zone de 3 contra 2 que lo desaprovecharon. Que después se estrelló, que Estupiñán atropelló a José Rodríguez. Pero lo que decíamos anteriormente, el hecho de que supo aprovechar los espacios, primero se adelantó Junior como delantero y después no hubo la ubicación necesaria para cubrir el sector de la derecha, que fue la que explotó Tábora con mucha visión. Puso un jugador por ese sector que prácticamente se equilibraba con sus jugadas individuales y prácticamente genera la acción del primer gol y hace el contragolpe para el segundo.
caso del Motagua, yo lo que quiero que quede bien claro es que esto se miraba a venir. Este era un proyecto que tenía ciclos de cumplimiento y que sabíamos todos que finalmente esto iba a llegar. Lo de Motagua no es un fenómeno para considerarlo como tal, es simplemente lo que tú planificas, finalmente, de acuerdo a lo que tú proyectas, te vas a dar cuenta hasta dónde puede llegar. Motagua podría llegar a esto, Motagua tenía que salvar su categoría y eso fue lo que dijeron siempre los dirigentes. El primer paso es salvar la categoría y todavía están en ese paso. El asunto es que Motagua tiene que entender que tiene un técnico con capacidades limitadas por la inexperiencia. Él no fue un director técnico que haya trabajado en reservas, ligas menores, etcétera, que haya tenido la facilidad de poner en práctica el conocimiento y sus teorías de trabajo en relación a lo que podía presentar ya en el campo profesional. Eso decididamente es una transición que todos necesitamos sujetarnos a ella para finalmente poder entender de que podemos llegar a tener la capacidad de poner en práctica nuestros conocimientos y los principios de lo que nos dedicamos. Él no lo tiene. Y yo creo que sí. Entonces, dicho de esa manera, claramente lo que está por venirse para Motagua es lo que está por venirse. No piensen, por ejemplo, que le va a ganar un partido a Castellón. Te lo pongo así, no le pudo ganar a Tábora, que Tábora está en este momento en eso precisamente de lo que estábamos hablando, dándole forma a sus teorías. No, pero por eso, pero yo te estoy hablando de teoría de él también, de su forma de jugar al fútbol, porque le gusta el tiquitaca. Sí. O sea, no es un jugador que no es un técnico que juega tontas y locas. O sea, eso... Voy a intentar hacer el partido solo jugar con pero el profe estuvo con el Motagua muchos años y yo no comparto que el primer objetivo de un equipo grande, Motagua es un equipo grande, sea salvar la categoría, con las contrataciones que hizo, con las contrataciones que hizo. Permitime, Mario, es que no se trata de llegar a una polémica, se trata de establecer una opinión. El asunto es que la directiva sabía lo que estaba haciendo cuando estaba contratando. Ellos no pueden pedir más de lo que ellos en su momento tuvieron como parte de la idea. Ellos pueden pretender, pero ¿quién puede pretender llegar a tontas y a locas al primer lugar con un director técnico que no tiene la experiencia? ¿Quién? Entonces no me digas que es una idea correcta. Dentro de una teoría, como todos, muchos queremos por impulso llegar. Ahí donde te decía yo del doble discurso que se da en Motagua. Correcto. Ese es el problema de Motagua y de la junta directiva que tiene Motagua. Porque lo que dice Mario tiene sentido y tiene razón. Motagua contrató para ser campeón. Buenos jugadores pensando en ser campeones. Pero como el Pato, agarran a un director técnico sin experiencia y que se los ha demostrado ya no solamente en este partido. Lo de Diego Vázquez es también una presión que es muy difícil. Ramón Enrique lo sabe, por ejemplo, estar en un equipo grande, dirigir un equipo grande, la presión es grande. Y me tocó Motagua también, en varias circunstancias, yo lo encontré en una última posición. Peleamos, se contrató a Torlacón, se contrató a Pedriño. Llegamos, nosotros logramos salir del descenso en la penúltima jornada, pero entrando como segundo de grupo, de segundo en la etapa de clasificación. Y perdimos la semifinal con Olimpia justamente por la posición que Olimpia la tenía mejor. Pero no llegamos de cuarto. Olimpia primero y entonces nos dejó fuera por la diferencia. Pero ya reaccionaba diferente porque por eso, incluso en ese momento usted ya estaba curtido como el director técnico. Por eso hablamos, que era un... El punto no es... Diego Vázquez ahorita el punto puede ser que te salga pues el invento y Diego Vázquez salga campeón. ¿Cómo fue la frase de Diego ayer? Pero el azar, es parte él dice que es parte del azar, el fútbol no es parte del azar. El fútbol no es un juego. También tengo claro, Gilbert, que fue un desorden Motagua ayer, ¿verdad? Fue un desorden. Nosotros como árbitros también planificamos juegos. Y ayer yo veía el árbitro del área del Parrilla, hacía un pica celotaria porque era un equipo dividido, un equipo que se partió totalmente. Un equipo que se partió por completo. Cuando salió claro también. Y uno también planifica juegos. Pero es que por lo mismo, mira, ¿cómo te explico? Un niño, por ejemplo, de esos malcriados, te agarra el juguete, pues, y después de este juguete quiere otro juguete, y después ya no creo en nada. Y entonces de repente agarra una rabieta y dice, estoy jugando bien, estoy 0-0, pero le voy a ganar, pues. Cuando no has practicado para ganarle. Entonces hacía rabieta, te vas encima y dices, voy a ganarle. Y de repente viene aquel y pum, 2-0.
esas son partes de las cosas que tenés que prevenir, que es parte de lo que tenés que trabajar, que es lo que debes de entrenar. Y ahora te metes en problemas porque ¿a qué ha jugado Motagua durante todo el campeonato? No, ¿a qué ha jugado Motagua? A defenderse. Sí. A eso ha jugado Motagua. Al error. 20 minutos. Por primera vez, 20 minutos. Quiere jugar a atacar y le meten 2. No, o sea, y cuando llegaban, y por ejemplo, y hay cosas que el aficionado, que el dirigente, que muchos no lo quieren ver, que Motagua llega y efectivamente llega con un buen volumen de fútbol ofensivo, pero llega trompicado. Pero individual también. No, pero llega trompicado, no llega definitivamente con las características de tener espacio. O sea, una cosa, como yo digo siempre, una cosa es juntarse y otra es amontonarse. Y Motagua llega amontonado al área contraria, por eso finalmente no encuentra... Mi comentario final de los árbitros, Gilbert, del árbitro Manuel Zelaya, un árbitro joven, Sí. que también cometió errores, imagino que en la reunión de hoy se los han de ver hechos saber. Varios errores que se los han de ver hechos saber y que tiene que esperar su oportunidad, ¿verdad? Tiene que ir despacio y la comisión a este muchacho tiene que llevarlo despacio. Pero es que desde que lo ves, Mario, lo ves muy verde todavía. Bueno, sí, él quiere correr, pero esto para Manuel Zelaya, esto es despacio, ¿verdad? Despacio, va a ir aprendiendo. Ayer le vi errores de novato y pienso que su instructor, Carlos Pastrana, hoy se los hizo saber en la reunión que tuvieron en la filial de árbitros, ¿verdad? No tuvo que ver nada en el resultado, pero un árbitro que va madurando. Sí, pero se vio la falta de personalidad sobre todo. Él tiene que ser por ahorita un árbitro, para mí un árbitro C. Él tiene que estar en el grupo C, ¿verdad? De acuerdo. Vamos a nuestra primera pausa, regresamos con más aquí en La Opinión de Vistazo Deportivo. Volvemos. Sí, estoy feliz porque mi bebé fue elegida la mirada más linda del año, con los ojos de mi esposo, un modelo que realizaba una sesión fotográfica en South Beach, donde me lo presentó una amiga que conocí en el hotel donde me hospedé tras seguir un skater muy simpático. Desde el restaurante donde comí unos deliciosos mariscos que me recomendó el chofer del taxi que tomé en el aeropuerto cuando llegué a Miami, luego de traer mi boleto aéreo que compré cuando decidí ahorrar. Con ahorro programado pueden pasar muchas cosas. Banco Continental, emprendedores como tú. Grupo Vistazo, número 1, gracias a ustedes, presenta Historia de los Mundiales. La Copa Mundial de Fútbol de 1930 fue la primera edición del Campeonato Mundial de Fútbol organizado por la FIFA. Se desarrolló en Uruguay entre el 13 y el 30 de julio. En el torneo participaron 3 equipos nacionales, divididos en 4 grupos, 3 grupos de 3 equipos y un grupo de 4 equipos. Los primeros 2 encuentros en la historia de la Copa Mundial tuvieron lugar simultáneamente el 13 de julio, fecha en la que Estados Unidos impuso a Bélgica 3-0, mientras que Francia superó a México 4-1. El primer tanto de la competición fue convertido por el jugador Lucien Laurent de Francia. Grupo Vistazo, número 1, gracias a ustedes, presentó Historia de los Mundiales. Happiness is the truth, because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you, because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do, because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof, because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth, because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you, because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. The love is too high to bring me down, can't none. Bueno, y a propósito, amigos, habíamos quedado de entregar un uniforme hoy de verdad, yo diría que con muchas bendiciones, porque estos niños merecen eso y muchísimo más. Y como ustedes también podrán estar participando a partir de hoy mismo en otro uniforme que les estaremos regalando. Aquí tenemos el modelo de la camisa. Vean ustedes. Ahí, papá, desfile. Desfile. Vamos a ver, unos pasitos para adelante. De la vuelta. De la vuelta, de la vuelta. De la vuelta, de la vuelta. Miren, ahí está, ¿ves? Esa es la camisola del niño. Para que la disfrute. Para que la puedan... ¿Cómo está? Usted me dice que es hermano de Reinaldo Tilguat. Exactamente. ¿Y juega también usted? Más o menos, le hacemos la fuerza. ¿O ya le pasaron los años? Ya pasaron los años ya. Sí, pero jugó. Sí, jugué. ¿Era mejor que el chino? Yo creo que sí. Sí.
Bueno, cuéntenos de esta acción que ustedes están haciendo. Me gusta sobre todo porque son padres de familia que le dan forma a un equipo de fútbol para que vaya a competir y para que vayan a recrearse a los campos en los que se puede todavía. Sí, que le damos gracias a Dios, principalmente a usted, porque tenía tiempo de no verlo. Y ayer casualmente le digo a mi hija, mira que vamos a ver a Vistazo Deportivo. Y le digo, participar, le digo yo a ella. Entonces sí, le damos gracias a Dios porque nosotros tenemos un campeonato de niños ahorita en el Hato que lo vamos a arrancar. Ellos estaban jugando con un uniforme grande del equipo de nosotros y les quedaba como falda. Entonces daba no sé qué y aprovechamos la oportunidad. Sí, le damos gracias a Dios principalmente y a usted por agradecerle. No, nosotros muy agradecidos, la verdad, porque... Primi como siempre. Dice que ¿por qué no le agradecen a él? Se fue el que dio el número, dice Primi. Yo no he dicho nada. Primi, le estaba diciendo ya a mi hija, le digo yo, el Primi lo fue el que los dio la publicidad. Y es que es un número bien raro también, porque cuando lo dijo 656, mi hijo es el que estaba más pendiente del número cuando lo dijo. Y que anda buscando, sí, todo el tiempo anda buscando las mitades. La mitad, 1312. Todo el tiempo anda buscando la mitad de él. Ahí, que... Entonces, pues nosotros muy emocionados también, muy agradecidos con Dios, porque si así era, pues mejor, pues él lo puede hacer y lo ha hecho, y enhorabuena que ustedes puedan disfrutar de este campeonato. Y vamos a estar de cerca, a ver cuándo les obsequiamos también un par de balones para que sigan. Que eso le íbamos a decir también, como le digo yo, que en estos días hemos tenido campeonatos así, solo relámpagos, pero ahorita ya va a empezar, si Dios quiere, en unos 15 días va a empezar el campeonato ya. Y ya organizado bien. ¿Su nombre completo? Don Giovanni Tilwan. Entonces me invita para que estemos en conocimiento y podamos llevar las cámaras y conocer de lo que están haciendo con esta actividad. Agradecemos mucho. No, muchísimas gracias a usted. Al árbitro y a Gilbert. A don Mario Moncada. Bueno, ustedes, muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos mucho. Bueno. Y que Dios les bendiga. Bien, vamos a una pequeña pausa y volvemos. El equipo Til. Estoy feliz porque mi bebé fue elegida la mirada más linda del año. Sacó los ojos de mi esposo, un modelo que realizaba una sesión fotográfica en South Beach, donde me lo presentó una amiga que conocí en el hotel donde me hospedé tras seguir un skater muy simpático. Desde el restaurante donde comí unos deliciosos mariscos que me recomendó el chofer del taxi que tomé en el aeropuerto cuando llegué a Miami, luego de traer mi boleto aéreo que compré cuando decidí ahorrar. Con ahorro programado pueden pasar muchas cosas. Banco Continental, emprendedores como tú. Grupo Vistazo, número 1 gracias a ustedes, presenta Historia de los Mundiales. La segunda Copa Mundial de Fútbol se desarrolló en Italia entre el 27 de mayo y el 10 de julio de 1934. Para este torneo, 34 asociaciones solicitaron participar, por lo que esta vez se realizaron eliminatorias para determinar las 16 selecciones participantes. Solo participaron 4 seleccionados no europeos: Argentina, Brasil, Estados Unidos y Egipto, que fue la primera selección africana en participar del certamen. El campeón fue Italia, que se impuso a Checoslovaquia en la final 2-1. Como protesta al boicot del torneo anterior, Uruguay se negó a participar y se convirtió en el único equipo campeón que no ha defendido su título. Grupo Vistazo, número 1 gracias a ustedes, presentó Historia de los Mundiales. Bueno, pues lo cierto que el campeonato de la Liga Nacional, a pesar de todos los comentarios que se puedan hacer y lógicamente enredados, a veces positivos, a veces negativos, la competencia requiere efectivamente que se den todo este tipo de elementos para que finalmente podamos enriquecer un espectáculo que queremos todos en la Liga Nacional. La tabla al final dice de la siguiente manera, veamos. Bien, ahí tenemos la tabla de posiciones del campeonato de Liga Nacional, cómo termina luego de que finaliza la primera vuelta del torneo de Liga. Olimpia encumbrado en primer lugar, vean ustedes, 5 partidos ganados, 4 empatados, 0 partidos perdidos, el único equipo que no pierde en el campeonato, el invicto, 15 goles a favor, 5 goles en contra para 19 puntos, la mejor defensa del campeonato. Y el mejor equipo de la primera vuelta, sin lugar a discusión, ¿no?
Totalmente. 10 de diferencia de gol. Sí. Más 10. Lo que lo hace el equipo mejor equilibrado del certamen. Sí, y la verdad que la consecución de puntos también un buen porcentaje porque tiene 19 de 27, solamente pierde 8 puntos el conjunto blanco. Luego le sigue la Real Sociedad con 17, Parrilla Sone con 13, al igual que Real España y Motagua, Victoria Pero- con 11. ¿Quieres analizar a alguien? Sí, no, a la Real Sociedad me parece que todos merecen algo como para señalarlo en relación a lo que viene haciendo Real Sociedad. Dentro de todo, es una muy buena calificación para el equipo, con todo y lo que perdió en los últimos... Finalmente, lo que había tomado, sobre todo en el medio justo del desarrollo del campeonato, eso le ha bastado como para mantenerse en una sólida segunda posición, lejos todavía a 4 puntos de equipos como Parrillas y Real España. Parte ofensiva, es el equipo que más goles anota. Y tiene el mejor goleador. Tiene el mejor goleador, el equipo que más goles anota, con 17 goles a favor. Sí, es la mejor delantera. La del mejor delantera del campeonato. Como dato interesante, Muy así interesante. que lo de Parrilla Sone también pasa. El domingo prácticamente se está jugando la punta. Olimpia no ha sacado buenos resultados en Tocoa, ¿sí? ¿Verdad? E inclusive mañana mismo lo puede ratificar Vargas. Sus confrontaciones con la Real Sociedad no ha sido tan... Bueno, tan con él agradable. es justamente que perdía Así es. normalmente con el Victoria. Y es el clásico también, la Real Sociedad, De los el últimos. clásico con Olimpia en el próximo partido. Es como para señalar esto como dato importante para la próxima fecha en el arranque de la primera vuelta, de la segunda vuelta. Pero significativo también De Parrillas. lo proyectado del Parrilla Zona, Sí. un equipo que no se miraba como parte de la, ¿qué diría?, del equilibrio del campeonato en relación a un equipo Benjamín que solamente había dejado como tarea a Real Sociedad a otros que llegaran, porque ha sido realmente excelente lo que ha hecho Real Sociedad, y por ahí apunta Parrilla Zone con lo que hasta el momento capitaliza. No, un equipo estable, porque si tú lo fijas, el funcionamiento, mira, es la cuarta mejor delantera del campeonato con 13 goles, tiene 10 goles en contra, tiene un +3 allí, y si te fijas, es un equipo que se está volviendo interesante de visita, para el Parrilla Zone, y como local ya ha sido fuerte, y ahí tiene el próximo rival Maratón. Pero más interesante es hacer el análisis de lo que han hecho los dos equipos ascendidos en los últimos 2 torneos. Sí, ya lo Parrillas habíamos y la hecho. Real se han mantenido, ¿verdad? Han mantenido un buen Sí, ya lo nivel. hemos Y el hecho. Parrilla y lo Zone con la- importante, Parrillas tiene la obligación de mantener ese rendimiento que hasta el momento no ha sido el de ellos. Hay que tenerlo cuidado. La temporada anterior ellos tuvieron altos y bajos. Lo importante es que a pesar de todos los problemas que se hayan presentado, finalmente ellos han podido llegar a un encauce que hoy les permite ser un equipo que parece tener visión para esa estabilidad. Y que desde el torneo anterior es el equipo que tiene un buen rendimiento jugando tanto de visita como de local. Yo escuché Correcto. un comentario del presidente del Parrillas, tuve la oportunidad de escuchar y les dijo a los técnicos, profe, no piensen que voy a defender con ustedes si no se dedican, no, si no entregan todo por el equipo. Le hizo un llamado de atención, estaba de árbitro y escuché el comentario que le hizo en los camerinos. Y ahí bien, Un llamado fuerte. en tela. En tela. Sí. No piensen que van a defender conmigo. Y la visión que han tenido también de las No, es que contrataciones, también, ¿va? pero es que también, es que una cosa te lleva a otra, la responsabilidad de él como presidente, de también darle la logística, cumplir con las obligaciones contractuales, esto definitivamente te da sencillamente una muy buena relación. Y además- cuando tú cumples y yo cumple, la relación tiene que ser esa. Yo entendí, Kilbert, que el mensaje que les quería enviar era que si no, porque creo que era la 4ª jornada que dirigí en Tela, que si no se portaban a la altura, todos ellos iban a quedar fuera del equipo, ¿verdad? Y iba a jugar ese torneo con otros jugadores, y creo que eso hizo. Contrató muchos jugadores y de muy buena calidad. Aquí viene Sí. otra vez lo mismo de la línea directa, presidente, entrenador y jugadores. Así Porque se él es maneja. el que está involucrado directamente con el equipo. Sí, es que el manoseo lamentablemente crea problemas, pero tampoco... No, y tuvo la visión de Tábora también, porque Ya lo conocía. ya lo conocía, ya había trabajado con él. y recordemos que Tábora también, porque lo de Tábora se arriesgó, porque Tábora estaba fijo como técnico de las selecciones menores en la Federación de No, Fútbol. y Tábora es de los técnicos que de verdad que yo creo en él como para un futuro muy buen entrenador. Tiene personalidad, tiene carácter, habla bien del fútbol, tiene facilidad de expresión. O sea, son atributos muy interesantes para un director técnico. El conocimiento también, porque Sí, tiene muy sí. buena capacidad. Yo lo Pero estuvo en bueno, Alemania terminé también. de confirmar ahora que estuvo en Caimán. Estuvo en un Alemania equipo también. bien, sí, estuvo con un equipo Pues bien barrió, armadito. en Caimán la verdad barrió que con el sub-15. barrió.
barrió con todas las elecciones. Así literalmente barrió. Literalmente, y con goleada. Tuvo aquel Bento que se convirtió en el mejor goleador también del Victoria, área. que no ha aparecido. Que lamentablemente todavía no ha funcionado, pero hay que esperar también qué hace Martínez. Martínez no es de los que le gustan mucho los hipotes, hay que decirlo claro también. Carlón es un hombre que le gusta jugar con algo más maduro y efectivamente lo ha conseguido de manera bien. Vamos con la próxima jornada, ¿te parece? No, es que me quería también referir a Real España. Real España no es un equipo que puede pasar desapercibido, es el actual campeón del fútbol hondureño y evidentemente le están pasando cosas que no estaban programadas, aunque se presupone, porque hay un presupuesto de que puede pasar esto y lo otro, pero le están pasando cosas muy rápido, se están juntando y eso le está haciendo perder algún protagonismo, sobre todo reconociendo la capacidad que podría tener si tuviera todo su plantel. Para reforzar eso, simplemente finaliza la primera vuelta del campeonato y yo creo que no estaba en el presupuesto de Real España estar abajo de Olimpia, de Real Sociedad y de Parrillazones a finalizar la primera vuelta del campeonato. Como campeón se esperaba más, por parte de ellos mismos, creo. Pero es un equipo que yo tengo la seguridad que va a tener un crecimiento. Sí. El equipo va a superar lo que ha hecho en esta primera vuelta y va a ser candidato a pelear el primer lugar. No, y tiene que ser así también, porque los jugadores que tienen la oportunidad en este momento de que no hay un Cardoso, de que por ahí no esté un Costly, de que por ahí no esté un Palomo, deben de aprovechar. Estas cosas son coyunturales, se presentan una vez en la vida, después dicen, ¿y por qué yo no pude llegar a donde este llegó? Porque hay una oportunidad para suplir a determinado jugador y no se aprovecha, no se concentra, no se llega realmente con el hambre, con la ambición, con el deseo de poder ocupar esa posición y hacerse dueño de ella, porque ahí se le está permitiendo la gran oportunidad. Y eso es importante para Real España, pero sí, efectivamente, ya en lo que conocemos en la praxis, tal cual, obviamente el equipo ha sido golpeado con las ausencias que ha tenido. Cos lesionado, Cardoso lesionado, que era parte de lo que ellos proyectaban a principio de la temporada para que le rindieran. Palomo hoy castigado, por ejemplo. Mario, que estuvo también con su lesión. Mario Martínez también lesionado. Sergio Mendoza, lesionado también. O sea, en síntesis, no tiene España los jugadores que puedan suplir a los 4 o 5 titulares. Tiene un equipo base. Hay que recordar también que en el caso nuestro, nosotros no somos como que muy motivados como para suplir a alguien. Siempre creemos que somos mejores que el que está jugando. Es decir, y eso no es bueno, pero es bueno cuando lo haces con la sanidad de que tu esfuerzo, de que tu trabajo, de que tu entrenamiento, de que tu condición es mejor que la de aquel. No solamente porque en la cabeza tú dices que eres el mejor. Entonces ese es el problema que tienen muchos suplentes en el fútbol hondureño. No se dan cuenta que tienen que bajarlos, pero bajarlos con capacidad. O sea, que el técnico vaya creyendo que tú le das mejor respuesta que el que está de titular. Pero no porque tú crees que eres el titular y debes de ser el titular. Sí. Entonces finalmente te frustras. Y eso es lo que pasa en muchos equipos. Por eso te digo que en el caso de la España es sencillamente que en este momento hay una cuota fuerte en relación a lo que ellos tenían como obligación, como actuales campeones, y lo que están haciendo. Sí. Y tienen ese como argumento que es de peso. Jugadores que son importantes dentro del plantel. Hay una identidad entre el técnico y los jugadores. Eso sí, pareciera que sí. Importante. Pareciera que sí, pues se mira mejor. ¿Quieres dar de otro equipo o analizamos en los últimos minutos ya la próxima fecha del campeonato de Liga Nacional? Yo creo que Platense también merece lo merecen todos, la verdad. Pero en el caso de Platense también, porque siento que ese tipo, por ejemplo, como lo decía Mario Moncada, que Memo se puede ir, que eso va tomando fuerza y eso tiene fuerza. Entonces deberían de darle también la tranquilidad del trabajo a la gente para que finalmente se puedan desarrollar. Y si los van a cortar, que los corten. Pero no puedes tener a alguien como que esté en la guillotina, no te va a permitir pensar con claridad. Tienes que llegar a tomar decisiones, pero tener decisiones que finalmente puedan ser contribuyentes. Pero si cuando te tienen con el puñal en la espalda, es muy difícil que tus decisiones sean concienzudas, ¿no les parece? Yo por eso cuando Mario hizo el comentario de que podía ser el último partido de Guillermo, yo no lo consideraba así en un alto porcentaje, tomando en cuenta que Platense tiene un buen equipo, sí, pero ha perdido poder ofensivo con sus limitaciones, con la ida de Rambo, del mismo Georgie Welcome. Sí, pero perdieron esa fuerza que él generaba. Bueno, sí, pero con la de Rambo, la de Rambo. La de Rambo fue mucho más, pero yo creo que la de Welcome sí pesa más todavía, porque ya habían perdido. Pero por el momento, pero la había metido un gol.
No, sí, generaba pero para hablamos, otros. pero hablamos generaba para de otros. volumen Peleaba. ofensivo, lo que Bueno, por eso representaba. peleaba. Lo que representaba. No, mira, tener un hombre en punta a veces representa también jalar marcas, Sí, o sea, sí. otro tipo de cosas, el posteo también, que es una de las características que tenía Welcome, que lo hemos dicho muy en particular. Yo siempre pensé que si Welcome llegó a primera división hay esperanza para muchos. Yo siempre pensé eso. Para mí Welcome es un jugador de los peores técnicamente que he visto en mi vida. Primi me decía que no, que lo dirigió y era un jugador con alguna característica interesante. A mí nunca me pareció, pero de que hace falta porque hoy recordemos que Jerry Díaz siempre fue un complemento Así es. de Sí. Estupiñán. Nunca fue el hombre Y sin continuidad. y sí, correcto. Porque jugaba Estupiñán, pero Díaz aparecía y desaparecía en el plantel titular. Sí, cierto. Incluso aquel famoso Bomón, ¿cómo era? John Beaumont. Apareció el domingo, entró de cambio y prácticamente tampoco muy Pero poco. también, generó, pero no es que, generó es que tampoco, fíjate que ya. tienen el problema que tienen buenos jugadores en Cortés, pero no le dan la formación que se requiere. O el Los respaldo, pierden a o los el- jugadores demasiado el rápido. mismo respaldo también, porque en la semana se argumentó de que los jugadores iban a posible huelga porque no les pagaban. Entonces, también hasta esa No, pero te situación. estoy hablando en el caso puntual Yo de sé. jugadores que ellos tienen, yo sé lo que se producen en la zona, que ahí tenías, por ejemplo, el mismo caso de Eddie Hernández, lo quisieron vender antes de tiempo, a Cipote lo pusieron en una revolución que no tenía que ver absolutamente con la que él, en la que realmente estaba, y lo perdieron. Y el muchacho hasta ahora está queriendo volverse a enderezar. Y mira cuántos golpes ha tenido que sufrir por querer llevar a alguien al estrellato simplemente porque se le antojó a alguien sin haberlo preparado. Y entonces te tenías a Bumón también, que a mí me pintaba para ser un Jugaba, buen sí, jugador. tenía muy buenas condiciones. ¿Entendés? Por la altura, porque son jugadores de características difíciles de encontrar en el mundo. Los jugadores altos con capacidades técnicas es muy difícil que tú los puedas encontrar. Los encontrás a montones, pero generalmente son lo que nosotros llamamos patastones, que no tienen la capacidad de conducir. Por eso cuando te miras a un tipo grandote, por ejemplo, como Zinedine Zidane, con esa técnica, te deslumbra. Tenía un jugador de apellido Casildo. Casildo Desapareció. Casildo desapareció porque yo incluso muy amigo de él, Héctor Vargas me puso a platicar con Casildo en su momento, un jugador indisciplinado, ¿verdad? Y con un problema emocional que nunca lo pudo superar. ¿verdad? Así que dicen que en Casildo Cortés- era buen jugador. Yo le veo, yo a Platense Yo lo que veo. te digo es que hay cosas que se le tienen que dar al jugador como condiciones Así es, elementales para que se exigir, pueda desarrollar. Para exigir también. Ese es el punto. Puedes tener una gran cantidad de joyas, pero mugrosas. Limpiarlas. Sin pulirla. Limpiarlas. Bueno, Porque yo- hay una cantidad, oye bien, hay una cantidad, lamentablemente, de mugre en el talento, que eso es lo que hace que el hondureño todavía no entienda lo que Dios le ha entregado, el talento que se le ha entregado. Yo cuando vi jugar a Casildo, profe, yo miraba a un Gilberto en sus épocas, Lo mismo. en sus épocas. Yo lo vi jugar acá. Yo lo vi jugar ese muchacho, yo lo montaba en mi carro porque no tenía carro y lo llevaba a su casa y lo quería enderezar. Un jugadorazo, es un cipote con unas condiciones, Y te jugaba cualquier puesto. cualquier puesto. Del medio para arriba. Jugando en partidos burocráticos en San Pedro, terminó Casildo, no sé qué se hizo Casildo, no lo volví a ver porque nunca lo que dije Gilbert, nunca lo pudieron pulir, nunca pudieron trabajar. Y así siente. Yo veo complicado a Platense en Y este así torneo, siente. yo veo complicado a Platense en este torneo. Sí, Se va a Platense complicar. lo que tiene como ventaja es ese colchón Sí. que ha logrado de 8 puntos que tiene ahorita. Tiene 8 No, puntos de ventaja. ese colchón de ventaja que le da Maratón. Pero por lo malo de Maratón. Si por lo malo Maratón de realmente Maratón. se revoluciona, lo pone con los piececitos en la cabeza. No está para darse mucho gusto. Bien, para finalizar, el mejor goleador del campeonato en esta primera vuelta, también destacable, lo de Ronnie Martínez con la Real Sociedad, que es el mejor goleador del certamen y que 8 obviamente goles, también y lo está haciendo mejor que la temporada anterior como promedio. Sí, 8 goles para él. Javier Estaríamos hablando Estupiñán que con perderíamos 6. 16. Roger Rojas con 6, Charles Córdoba con 6 y Diego Reyes con 5. Totalmente silenciado Rubilio, ¿ah? Que es el actual. Hoy ha reaccionado goleador. mal Rubilio también, diciendo que la prensa que no lo van a frustrar o que no lo van a parar. Me parece que este tipo de cosas hay que verlas siempre desde el lado positivo. El jugador es una figura pública, como figura pública debe de entender que van a haber momentos buenos y momentos malos. O como Varela. Pero que que dice él va a tener también en su momento que responder con sus capacidades para que aquellos comentarios se vayan en contra. Pasa mucho, por ejemplo, yo escribo una nota y viene alguien y me dice, yo no estoy de acuerdo, mire que usted lo está viendo desde un punto de vista parcial, le explico y finalmente me dice, sí, tiene razón. Pero es el Por mismo, es el mismo manejo que le tiene que dar el jugador, porque no es lo mismo estar en Ceiba, donde no hay una tanta presión de la gente yendo a los entrenamientos, todas esas cosas, lo que se divulga constantemente,
a la exigencia también de venir por un equipo que supuestamente va a pelear por un campeonato. No desconocemos las cualidades que tiene Rubilio, pero aquí es donde viene también la otra parte. Si ha sido un pedimento el técnico bajo un esquema que se juega, porque juega aislado, mientras que en el Vida jugaba arropado. Y que sabemos si está aislado en el grupo. Por eso mismo. Pero es que por si eso te mismo. fijas, la gente El critica a Rubilio aislamiento porque es futbolístico cierto. que él tiene de sentirse Es cierto, completamente solo. Rubilio es cierto, Rubilio falla mucho frente a Marco, pero decime, la creación, el volumen ofensivo, si cada pelota que le mandan es dividida. O sea, Para la forma recibe como juega Motagua, ¿quién hubiera sido el jugador ideal en esa posición? Cuando tiran todos los balones. Sí. Era George. Welcome. Bueno, pero Rubilio tiene Pero- que entender también, no, profe. pero Tiene yo- que entender que él fue contratado de vida a Motagua porque el vida era goleador. Así han venido varios jugadores. Bueno, pero él fue también. contratado por eso, entonces hoy tiene que someterse. Hernández hoy tiene que- Equivocado. Eddie Hernández vino también desde- Equivocado, discúlpame. Él no Si yo- él no si yo asumió te toda la doy las responsabilidad. condiciones, si yo no te doy las condiciones para que te Así desarrolles es. como te estás desarrollando en este momento, discúlpame que no es lo mismo. Él no va a asumir la No es lo responsabilidad. mismo, no es lo mismo que empecés a trabajar en un banquito, que estés a veces que se te enciende el foco, o que tenés una lucecita que puede que tenés que seguir. O sea, son condiciones de trabajo. Entonces igual, el delantero necesita que le dé las condiciones y Motagua no le da condiciones para que él se pueda explotar. Características que tenía en el Vida, ¿cuál era? Sobre todo los extremos. Eso es lo que le explotaba a Rubilio. ¿Qué es lo que menos tiene Motagua en este momento? Seguro. Entonces no tiene condiciones de trabajo al jugador de acuerdo al perfil del jugador, en función de lo que lo compró Motagua, equivocada la dirección tomada. Porque el jugador, para que tú digas que este jugador me va a funcionar a mí, es porque responde a las características que De yo la le voy idea, a así es, de la idea potenciar. de juego. Pero con la confianza que tenía en vida, tres jugadas que le han quedado en Motagua las metiera, con la confianza que tenía en vida. Por lo mismo. Por Lo tenía mismo. confianza en Pero vida que- como jugador. Él tenía confianza como jugador. ¿Y Motagua es un equipo de confianza? No, habría que preguntarle a él. No, si le da la lo que estás confianza. viendo, lo que estás viendo. No, no, un equipo que no genera. Pero sí, no es le que genera si vos confianza. le generás, por ejemplo, al jugador, si vos le generás y le vas generando y le vas generando y el jugador va viendo que tiene una, que tiene dos, una de dos, Ayer le va a tuvo pegar. dos, una que le Sí. puso disco en el primer tiempo que entró mal coordinado Vamos. y otro un cabezazo que se lo dio muy sobre las manos al arquero. Se nos fue el tiempo. Se Nos fue el vamos, tiempo. buenas noches, estuvo de verdad. Muy poca rapidísimo, hora, demasiado, muy poco ¿ah? tiempo. Qué corta Bueno, ya. ahora. Vamos, buenas noches. Buenas noches. Hasta la próxima, porque Dios así lo quiere y porque usted como nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo. Esta es la opinión de Vistazo Deportivo. Buenas noches, aquí en Maya TV, todas las noches a las 9 en punto. Después de Después de Tito. Tito.